Hace 50 años, el 9 de febrero de 1970, se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara la primera asamblea de la Mancomunidad formada por los municipios de Alcalá de Henares, Alovera, Azuqueca de Henares, Fontanar, Guadalajara, Muernando y Junquera de Henares para la prestación del servicio de abastecimiento de aguas, germen de lo que sería nuestra Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Habían hecho realidad un proyecto de futuro iniciado 4 años antes. Habían unido sus fuerzas para garantizar el suministro de agua a sus vecinos procedente del río Sorbe. Un proyecto basado en agua de calidad, en cantidad suficiente y a un precio asequible para vecinos y empresas, que fuese una garantía para los próximos años. Era imprescindible asegurar el suministro para un corredor industrial, el de Henares, que empezaba a consolidarse como uno de los más activos de nuestro país. Todo empezó en 1966 como un proyecto interprovincial que unía esfuerzos, proyectos y presupuestos de 2 provincias distintas. Después se convirtió en la única mancomunidad de servicios que agrupaba municipios de 2 comunidades autónomas, Madrid y Castilla-La Mancha. Sigamos con la historia. En 1970, el agua del río Sorbe llegaba por primera vez a los hogares de 66.000 personas, que consumieron en un año 6,8 hectómetros cúbicos. Esta cifra se ha multiplicado medio siglo después casi por 7. Hoy son 400.000 personas y más de 1 millar de empresas las que beben agua del río Sorbe a través de la red que gestiona la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y el consumo supera los 40 hectómetros cúbicos anuales. El primer presidente, nombrado en la primera asamblea, fue el alcarreño José Luis Montalvo. Un año después le sustituiría Agustín de Grandes Pascual, que sería presidente hasta el año 1979. El problema de Guadalajara era que no había agua. El agua que había era muy precaria y Guadalajara empezaba con los polígonos a funcionar y no había agua. Lo poco que venía era de Torija, y poquísimo, unos pozos que había aquí y una azuza en Beleña, pero con muchísimas dificultades. Entonces empezamos a estudiar a ver exactamente qué podíamos hacer allí y bueno, el problema que había era una situación bastante grave, porque se había empezado a hacer por parte de la Confederación un pantano en los pozos de Ñeurraca, en una presa de contrafuertes que quebró y entonces aquello quedó paralizado. Entonces empezamos a pensar qué solución se podía dar a aquello. Por casualidad, con el equipo de gente que teníamos, empezamos a buscar soluciones. Encontramos que había un ingeniero en el Gran Bilbao, que se llama José Manuel Perionceli, que creía que era alternativa a la que había. Nos desplazamos a ver lo que hacían en París, lo que hacían en Londres, para dar las soluciones con el equipo de gente nuestro. Seguimos insistiendo y vimos las soluciones que se podía hacer. Buscamos evidentemente los apoyos. En aquel momento tuvimos la suerte, a través de Leopoldo Gosotelo, que es ingeniero de camino y era ministro, pues le explicamos la solución, lo que queríamos hacer, y nos animó que lo hiciéramos. Evidentemente, el apoyo político que tuvimos, incluido Joaquín Garrigues y Eduardo Merigó, que era otro ingeniero de ellos, pues conseguimos que el tema saliera para adelante. Pero no solo que saliera para adelante, sino que además, como se iban a ahorrar 600 millones aproximadamente, que esos 600 millones quedaran para el desdoblamiento, para hacer un desdoblamiento de la presa. Y aquello milagrosamente se consiguió. Nos pusimos cabezona hasta que dijeron que nosotros, nuestra propia gente de Mancomunidad, que por cierto son maravillosos, cómo trabajaban todos los empleados nuestros, todos trabajaban de una forma espectacular, trabajaban de día, de noche, lo que hiciera falta, hizo una tarea fantástica. Yo tuve que explicar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares varias veces a varios plenos para decir qué es lo que íbamos a hacer y cómo se iba a desarrollar aquello. En general, los alcaldes nos costó un poco de trabajo porque los alcaldes de los pueblos estos eran pequeños. Al final lo conseguimos, hacer algo verdaderamente, yo creo que notable. La labor de los trabajadores que teníamos ahí, bueno, fue algo fantástico. Era una labor casi heroica, conseguir agua y agua de mucha calidad. Pues hizo que aquí Nestlé, por ejemplo, viniera. En urbanismo se dice
que las ciudades que no se riegan no crecen. Y Guadalajara, pues una zona, ¿verdad?, en expansión y que nos lo merecemos los alcarreños. No podemos hacer siempre lo del lema mendocino, dar señorío, recibir servidumbre. Seguimos haciéndolo, pero con éxito. Desde entonces, ha habido 15 presidentes en un reparto pactado no escrito entre guadalajareños y alcalaínos en legislaturas alternas. En la actualidad, la presidencia recae en José García Salinas, alcalde de Cabanillas del Campo. Como dato curioso, algo que parece, y lo decía muy bien, que cuando se busca un planeta, lo primero que se busca es el agua. Sigamos recordando. En el año 1971, los ministros de Gobernación, Garicano Goñi, y de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, entregaron a la Mancomunidad Interprovincial la explotación del abastecimiento de aguas del río Sorbe. Ese mismo día, los ministros comunicaron que unas horas antes se había publicado en el Boletín Oficial del Estado la subasta de la presa de Beleña, que sería, según palabras de Fernández de la Mora, la primera piedra de 8 embalses que se crearían para la regulación de la cabecera del Tajo, siendo las siguientes en acometerse la presa de Alcorlo en el río Bornova, la Tajera en el río Tajuña y el Pozo de los Ramos, por encima de Beleña, también en el río Sorbe. El embalse de Beleña entró en funcionamiento en el año 1982. Tiene una capacidad de 52 hectómetros cúbicos. Es un embalse pequeño, en el que el agua embalsada fluctúa con velocidad. Desde aquí parten las tuberías que conducen el agua a la ETAP, Estación de Tratamiento de Agua Potable. Una planta potabilizadora de grandes dimensiones, con varios edificios, un laboratorio y las instalaciones necesarias para hacer del agua que consumimos una de las mejores valoradas de España. Esta planta, ubicada en el término de Moernando, tuvo unos comienzos modestos, hasta que en el año 1999 se transformó en un centro modélico en el tratamiento de agua en nuestro país, modernizado y ampliado en 2006, y en el que en la actualidad se tratan 100 millones de litros de agua al día, teniendo capacidad para tratar más del triple de esa cantidad. Hoy trabajan en la MAS 37 personas, distribuidas en varios servicios y localizaciones. Planta potabilizadora y laboratorios situados en Moernando. Servicio de mantenimiento de redes en Junquera de Henares y administración en Guadalajara. Aunque los comienzos no fueron fáciles, desde el principio se vio que el factor humano era el valor añadido de este empeño. No fue fácil arrancar, pero la profesionalidad, el trabajo responsable y la entrega de los trabajadores a un proyecto nuevo e ilusionante hizo todo más fácil y posible. Muy pronto, la Mancomunidad se convirtió en la segunda casa de estos pioneros y pioneras, y así lo han manifestado a lo largo de los años. Bienvenidos a la potabilizadora de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Aquí se potabiliza todo el agua que consumen los municipios integrantes en el sistema de abastecimiento de la MAS. Actualmente son 13 municipios y otros 28 que pertenecen a 2 mancomunidades suministradas. En este año los caudales medios tratados han sido en torno a unos 100.000 metros cúbicos por día. Esta estación de tratamiento se inauguró en el año 1981 con una capacidad de 1.000 litros por segundo. Posteriormente, en los años 2003 y 2011, se inauguraron sendas ampliaciones con una capacidad nominal de cada una de 1.500 litros por segundo, lo que hace una capacidad actual de 4.000 litros por segundo. Es decir, ahora mismo estamos a 1/3 de la capacidad de la planta. El agua que proviene del embalse de Beleña, el agua bruta, se la somete a un tratamiento físico-químico. Estos procesos son los que vamos a visitar en un ratito. En este recorrido nos va a acompañar el encargado de TAP, Agapito, el cual os voy a presentar a continuación. Tras la coagulación, en mezcla rápida, el agua nos pasa a estos decantadores, que sería el tercer proceso. La misión de los decantadores, aquí tenemos a 2 de los 9 de los que cuenta esta potabilizadora,
va a ser precipitar toda aquella materia que queramos eliminar del agua para su posterior entrada a filtración. Podemos ver cómo a medida que vamos avanzando en el sentido del agua hacia la filtración, el agua se va aclarando cada vez más hasta que llega a la entrada de los filtros, en los que el agua llega ya casi en perfecto estado. No obstante, nos quedaría el último proceso de filtrado. Voy a presentaros a Alejandro, jefe de la sección de laboratorio. Hola, buenos días. Este es el laboratorio de Mancomunidad de Aguas del Sorbe. El primero sería el laboratorio de microbiología, donde analizamos los parámetros biológicos. Luego tendremos el laboratorio de química y preparación de muestras, y por último tenemos el laboratorio de instrumentación. En cada uno de los laboratorios pues, realizamos una serie de parámetros. Bueno, este es el laboratorio de químicas, donde realizamos la preparación de muestras principalmente, y tenemos algunos instrumentos para realizar algunos de los parámetros que marca el Real Decreto. Mi compañero Carlos ahora en este momento está preparando algunas muestras para poderlas analizar. En el partidor de Junquera. Aquí están José María, jefe de sección de redes, y Jesús, es el encargado. Ellos nos van a explicar en qué consisten estas instalaciones y el trabajo que aquí desarrollan. Tenemos más de 170 kilómetros de tuberías y más de 500 elementos auxiliares, y nosotros nos dedicamos a hacer el mantenimiento fundamentalmente preventivo de esos elementos para evitar que se produzcan averías. La red de abastecimiento de Mancomunidad de Aguas del Sorbe tiene un rendimiento actual de más del 95%. Quiere decir que solo tenemos menos de un 5% de pérdidas del agua que transportamos. Ese rendimiento es un rendimiento calificado como excelente. Como os ha dicho José María, aquí principalmente nos dedicamos al mantenimiento preventivo. Entonces, para llevar ese mantenimiento preventivo necesitamos unos talleres, unos almacenes, una nave almacén y unos vestuarios. Tenemos una disponibilidad de las 24 horas del día por equipos. Lógicamente, para adelantarnos, vigilamos la red desde Beleña hasta Alcalá o hasta Guadalajara prácticamente de continuo. Bueno, Jesús, ¿y qué recuerdos tienes tú de cuando estuviste por aquí? Muchísimos recuerdos. Me han dicho que estuviste viviendo también aquí. Claro, ahí estuve 8 años viviendo. Y luego viviendo y trabajando a la vez. Hombre, claro, Aquí. las 24 horas del día. Aquí estamos con Jesús, antiguo funcionario ya jubilado de Mancomunidad, que ha pasado 41 años aquí en este centro de trabajo. Cuéntame, ¿qué has vivido aquí? De todo. Porque antes era arreglar averías y detrás de una otra y sin parar. Y ahora hay varias tuberías que se puede dar el servicio por una o por otra sin necesidad de cortar el agua. Estás todavía algo unido a Mancomunidad. Hombre, cuando lo veo lo añoro, porque es toda mi vida prácticamente. Pues ahora que se cumplen los 50 años de la creación de la Mancomunidad y tú estuviste desde el primer día aquí. Sí, sí. Es algo histórico. Una que te puedo contar es que estuvimos una semana entera sin aparecer por casa, durmiendo a ratos en el coche metidos con una estufa eléctrica. Las averías, que arreglabas una y salían dos. Y así. Todo eso ya está cambiando. Ahora, después del trabajo que habéis hecho. Ahora hay más conducciones y se intercambia el servicio por una o por otra. Aquí tenemos a Pepe, antiguo empleado de Mancomunidad, muchos años en esta empresa, jubilado ya hace 14 años, que puede contarnos alguna historia de cuando él era funcionario. ¿Qué nos cuentas, Pepe, de Beleña, de aquellos años? ¿Qué pasaba con las bombas? ¿Qué pasaba con la depuradora? Se estropeaban las bombas y teníamos la emisora, en vez de tener teléfono, que no había móviles, la emisora estaba en mi casa. Oye, mira, que una bomba nos saca. A Beleña, cógete a Braulio y a Beleña. Allí de guardia 24 horas al día. No, allí íbamos y la limpiábamos y otra vez para abajo y ya está. Cuando hicieron esta, a las 4 de la mañana tenía que venir yo aquí a ver cómo venía el agua y cómo se llenaban cuando empezaron a meter agua aquí.
¿Qué os pasó en Arganda con la Guardia Civil? Eso fue ahí por Azuqueca, nos pararon. ¿Qué lleváis ahí? Una bomba. Se echaron para atrás los tíos. Durante estos 50 años de vida, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha casi duplicado el número de municipios a los que abastece y que forman parte de pleno derecho de la corporación. En 1981 se sumó Cabanillas del Campo, en el 84 Humanes, Quer en 1989, Tórtola en el 91, Villanueva de la Torre en 1992 y en 1999 Marchamalo, hasta completar los 13 municipios actuales. Además, la MAS abastece de agua desde 1993 a la Mancomunidad de Aguas de la Muela, que la componen 25 municipios, y desde el año 2000 a la Mancomunidad Campiña Baja, formada por 5 municipios, completando los cerca de 400.000 vecinos que beben agua del río Sorbe, tratada en la ETAP de Moernando. Desde la Mancomunidad se han llevado a cabo numerosas campañas de uso responsable del agua en la práctica totalidad de colegios e institutos de los municipios mancomunados y en los medios de comunicación, y hemos abierto nuestra casa a estudiantes y colectivos sociales que han comprobado en directo la seguridad de nuestras instalaciones y nuestro método de trabajo. En este medio siglo, las cifras de este gran proyecto han sufrido un crecimiento espectacular. Se han duplicado los kilómetros de tubería, creando la segunda conducción. Se han multiplicado por 7 el número de habitantes y de empresas y el volumen de agua. Se han creado nuevos puestos de trabajo y se han modernizado las instalaciones. Como garantía de futuro, se ha puesto en funcionamiento, tras varios años estancada, la conducción de agua al Corlo ETAP y se han modernizado las distintas conducciones, reduciendo considerablemente las fugas. Estamos convencidos de que el futuro lo podemos afrontar con optimismo. Estamos satisfechos. Hemos cumplido 50 años con la seguridad de haber sido útiles a la sociedad y con la ilusión de poder seguir haciéndolo, al menos otros 50 años más.